Bien, continuando. ¿Se observa ahí el Excel? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Para de pronto los que aún no han tenido ningún contacto con lo que tiene que ver con la programación de obras, en general, esto que observan aquí es lo que se conoce como el resumen de un cronograma de actividades, ¿sí? El resumen de un cronograma de actividades. ¿Qué ocurre acá? Esto que tenemos en la parte izquierda, ¿sí? Es todo lo que se relaciona respecto de las actividades de construcción que tienen unidad de medida y pago y
que hacen parte integral del presupuesto, ¿sí? Es decir, son todos esos capítulos y actividades que pertenecen al capítulo para desarrollar un proyecto de construcción. De lo que les había hablado hace rato, por ejemplo, existen actividades, capítulo de preliminares, donde normalmente está lo que es la excavación. En este caso habla de excavación manual, pero, por ejemplo, cuando están excavando, también hay que hacer las excavaciones para lo que tiene que ver con las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, en general, las que haya que hacer. Eso no indica que porque en el presupuesto, y miren dónde están las preliminares y dónde normalmente se encuentran las de instalaciones, los capítulos de instalaciones, eso no indica que porque estén así, esto solamente se va a ejecutar casi al final del proyecto, para nada. Estas actividades se desarrollan también en los primeros días del proyecto. Muy seguramente se inician casi, puede ser al primer día, segundo día, o por lo menos máximo en la segunda semana de estar desarrollando el proyecto, ¿sí? Ahí se nota. ¿Qué son esos cuadritos? Esto es lo que se denomina un diagrama de barras. El diagrama de barras de Gantt no es un método de programación, es el resumen de métodos de programación, de métodos de cálculos de tiempos, de duraciones, de actividades. En este caso de construcción, cuando ustedes aprendan a desarrollar esta parte, ustedes esto lo pueden, digamos, implementar en cualquier otra actividad que no solamente sea construcción, ¿sí? Esto también, digamos, si les da por adicional o asesorar a una panadería, perfectamente ustedes pueden desarrollar esto para una panadería, tal cual, ¿sí? Para una empresa de calzado, para lo que quieran. Esto es exactamente lo mismo. Obviamente aquí hacemos énfasis en las actividades de construcción que tienden a ser más complicadas que el resto. Entonces, por ejemplo, tenemos estas barritas. En este caso, por la parte superior de donde encontramos precisamente las barras, siempre vamos a tener una escala de tiempo. Esa escala de tiempo puede ser en semanas, días, meses, años, eones, según lo que vaya a durar el proyecto. Entonces, para el caso, lo tenemos por semanas. Ellos, pues, esas semanas, pues, obviamente pertenecerán a algún mes y a su vez por días. Entonces, estos cuadritos, por ejemplo, ese cuadrito que estoy señalando, lo que me indica es que el día jueves de la semana 1 se inicia la actividad de localización y replanteo, esta que viene allí. Y que esa actividad, localización y replanteo, ustedes seguramente tendrán de un presupuesto o ustedes calcularán cuánto es toda la actividad que hay que desarrollar. Supongamos que para el caso, la unidad de medida y pago típica de localización y replanteo son metros cuadrados, ¿sí? Si es un área demasiado grande, pues pasará a hectáreas, que sigue siendo una unidad de área, pero la típica es metros cuadrados. Entonces, si eso es así, supongamos que fuesen 100 metros cuadrados o 150 metros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que esa actividad se desarrollará en 3 días, 150 metros cuadrados. Es decir, pues 150 dividido en 3 días, pues prácticamente de a 50 metros cuadrados por día. Sería la localización y replanteo. Estoy haciendo un caso general, ¿sí? Como para que entiendan simplemente el concepto. Entonces, esa duración, toda esa barra, lo que me indica es que dura 3 días en ejecutarse esa actividad. Vamos con otra, por ejemplo, otra por aquí. Muro en bloque. O lo que tenga que ver de pronto con
suministro e instalación de combo sanitario más lavamanos, ¿sí? Esa actividad, pues nos venimos por acá, observamos en qué fecha hay que hacerla. Estamos en la semana 9, inicia el día lunes y tiene 2 cuadritos, es decir, que la duración de esa actividad son 2 días, ¿sí? Por aquí tenemos otra, supongamos que los pisos, lo que sea, dura 3 días. 3 días al igual que lo que decía que duraba la localización y replanteo. Esto es simplemente un ejemplo académico, eso no es que las duraciones sean así ni nada por el estilo. Y obviamente esto tiene que estar referenciado de un cálculo de tiempos por algún método de programación de obra, ya sea CPM, ya sea LPU, ya sea eh, Fondal, ya sea Campa, bueno, todos los que hay, ¿sí? Todo eso, pues obviamente lo aprenden en programación, ejecución y control de obras. Eso material de todos modos en general está ahí en el EDMOD. Pero esto, haciendo referencia a lo que teníamos allá en la diapositiva, si 2 tareas implican el mismo consumo temporal, es decir, vamos a buscar esas 2 actividades que consumen 3 días, supongamos, ha de considerarse más urgente la que tenga fecha límite antes. Entonces observemos. Localización y replanteo, su duración es 3 días. La actividad de pisos, su duración es 3 días. Esas y esas. Entre estas dos, entre esta y esta, ¿quién tiene fecha límite antes? Localización. La localización y replanteo. ¿Por qué? Miren que esta se tiene que desarrollar a partir del jueves, viernes y sábado en la semana 1. Mientras que esta de pisos la iniciamos de entrada, la iniciamos en la semana 8, ¿sí? Un miércoles de la semana 8. Entonces, entre esas dos, aunque también la duración de ellas sea la misma, los pisos duran hacerse 3 días, según las cantidades de obra a que correspondan, y esta localización y replanteo dura 3 días, según el área que tengan que localizar del proyecto. La que es más urgente entre localización y replanteo y pisos, pues va a ser la localización y replanteo. ¿Y por qué la suma importancia y urgencia? Primero, porque había que acabarlo en la primera semana. Si uno no desarrolla la localización y replanteo, no solo no va a poder generar los pisos, sino a ningún resto de actividades, porque no vamos a saber dónde, en qué zona de ese terreno, trasladando la información que está en los planos, hay que ejecutar ciertas actividades, ¿sí? Entonces, eso es lo que indica que así tengan la misma duración, esta dura 3 días y esta dura 3 días, según la fecha límite, pues tendrá la importancia la que tiene fecha límite antes. ¿Cuál hay que acabar antes? En este caso, localización y replanteo. Si simplemente están observando esto, un resumen de un cronograma de actividades, pues es fácil identificar quiénes hay que terminar antes, ¿sí? De lo que de pronto hace rato les estaba hablando del traslapo, por ejemplo, esta actividad se desarrolla en estos días. Y esta actividad, miren, que en los mismos días también se puede empezar a desarrollar. Es decir, no es que la inicie justo cuando tengo que terminar toda esta actividad. Noten que esto no es como una escalera, ¿sí? No es algo como, voy a hacerles acá el dibujito. Las actividades, por ejemplo, supongamos, aquí había una actividad de
que dura 3 días, otra actividad que dura 3 días, otra actividad que dura 5 días, así sucesivamente. Pero observando esto, lo que me indica es que para poder empezar a desarrollar esta actividad, yo obligatoriamente tenía que haber terminado esta primera actividad completica. Para poder desarrollar esta actividad, empezar a desarrollarla, yo tenía que haber terminado completa esta actividad. Esto normalmente de una vez lo que significa es que todas esas 1, 2, 3, 4 y 5 actividades son ruta crítica. Porque si yo me atraso, por ejemplo, en la primera actividad, me toca realizar un día adicional de trabajo para dar cumplimiento a esa actividad, ¿sí? Pues esta que tenía que ejecutarse cuando esta se tenía que haber terminado, pues realmente ahora tengo que iniciarla aquí. Y eso a su vez me va corriendo todo el cronograma. Entonces, de entrada, se atrasó una de las actividades de la ruta crítica un día, todo el proyecto se me retrasa un día. Pues eso ya sabemos las connotaciones complicadas que tiene. Entonces, normalmente en construcción, ver esto es una programación muy mal hecha, muy mal hecha. Son contados los trabajos de construcción que absolutamente todas las actividades son ruta crítica. Son muy contados, eso casi no pasa. Y uno de todos modos intenta traslapar. ¿Qué significa traslapar? Eso que vemos acá, que esta actividad no tuvo que esperarse a que se acabara toda esta, es decir, está iniciando antes de haber terminado esta actividad, es decir, con lo que estaba ejecutado antes de, yo ya podía empezar también a trabajar aquí. Obviamente, si tengo los recursos como materiales, mano de obra, equipos, ¿sí? Maquinaria. Eso es lo que significa esa parte. Muy bien, volvamos a nuestro cuento de lo urgente importante. Permítanme, guardo la sesión anterior. Entonces, entendida esa primera parte, si dos tareas implican el mismo consumo temporal, ha de considerarse más urgente la que tenga la fecha límite antes, ¿sí? O lo voy a poner en otro ejemplo allí mismo en el cronograma, así con estos dibujitos. Supongamos esas dos actividades. Ambas tienen duración de 3 días. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Pero en esto, observando la escala de tiempo que se esté trabajando, ¿cuál termina antes? Esta actividad. Por tanto, esa actividad será para nosotros más urgente que la otra actividad, porque la otra todavía tiene chance de un día más, una fecha posterior a esta, ¿sí? Y aquí las estoy traslapando. Es decir, no necesariamente tiene que ser actividades aisladas donde tengo que desarrollarla completa y después iniciar la otra. No. En esto también se pueden presentar estas situaciones. ¿Se entiende eso? Sí, señor. Bueno, por lo menos alguien entendió. Gracias. Listo, continuamos con los otros apartes. Cuando existen dos tareas con la misma fecha límite, la más urgente
es la que requiere del uso de más tiempo para su consecución. Uy. Cuando existen dos tareas con la misma fecha límite, la más urgente es la que requiere del uso de más tiempo para su consecución. Muy bien, volvamos a familiarizándonos con nuestro resumen del cronograma. Vamos a buscar de pronto si hay alguna de esas. Si no, no la inventamos. Nada, vamos a inventarnos una por acá. Vamos a suponer este ejemplo. Tenemos una actividad de muro en bloque número 5. Bien, postería. Y tenemos una actividad de pañete. Supongamos que las podíamos trasladar porque obviamente para terminar la actividad para poder terminar la actividad de pañete, pues tenemos que tener todos los muros ejecutados. ¿Sí? Supongamos, a manera simplemente académica. Tenemos que el muro dura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué no estoy contando este? Porque es el domingo y normalmente no se trabaja. Si por alguna razón está programado a trabajar, pues entonces esto pues tendría su cuadrito de duración de la actividad también en ese día. Y tenemos este pañete. Ok. Tiene 3 días. Ambas, por esta situación, terminan el mismo día, tienen fecha límite igual. Y lo que nos dice allí es, cuando existen dos tareas con la misma fecha límite, la más urgente es la que requiere del uso de más tiempo para su consecución. Entre esas dos actividades, ¿cuál requiere, según ustedes entiendan esto, cuál requiere de más tiempo para su ejecución? ¿Muro en bloque número 5 o pañete? ¿Los muros no, profe? Los muros. El muro en bloque, sí, lógicamente. Este requiere de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. ¿Sí? Y el otro son 3 días. Terminan el mismo día, deben terminar el mismo día. Para el caso, entre esas dos actividades, si se nos presentara de pronto alguna situación real, entre esas dos actividades, para nosotros, la urgente en forma a la que tenemos que, digamos, ponerle más atención, va a ser a la de muro en bloque. ¿Por qué? Porque es la que más va a durar. Entonces, es la que más va a generar, digamos, complicaciones en el tiempo para su desarrollo. A eso es que se refiere eso. Entonces, en ese caso, entre esas dos actividades, precisamente la más urgente, la que requiere del uso de más tiempo para su consecución, es decir, para su desarrollo. ¿Entendido? Sí. Ok. Otro, aplazar la fecha límite de una tarea implica rebajar su grado de urgencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, digamos, requerimos, por ejemplo, colocar los aparatos sanitarios de uno de los baños, pero todavía tenemos chance. No hay todavía la necesidad urgente de colocarlos. Podemos de pronto irnos a realizar actividades como pintura y estuco, es decir, otra parte de los acabados. Esa tarea, aunque
aunque tiene una fecha límite de entrega, y si nosotros, por ejemplo, la teníamos programada para tal día, supongamos para hoy viernes, y nada, decimos, no, pues realmente mandémosla para el lunes, la podemos hacer el lunes, pues obviamente que le estamos quitando la importancia de la urgencia que tenía. Aplazar la fecha límite de una tarea implica rebajar su grado de urgencia. Eso no necesariamente es que esté correcto hacerlo, ¿sí? Se supone que nosotros las actividades para eso las programamos, para eso generamos, digamos, un cronograma de actividades para poder identificar y desarrollarlas en el tiempo que es. Apenas nosotros empecemos a darle, digamos, otras fechas límites de tiempo, es decir, que se pueda terminar en otro día, pues ya estamos generando problemas con el cronograma, ¿sí? Lo estamos modificando y no necesariamente positivamente. Entonces, eso más bien lo que quiere decir es que hay que intentar no generar ese tipo de situaciones, es decir, que no aplazar las fechas límites de las tareas. Ahora bien, si se presenta por alguna razón alguna suspensión, y pues todos tienen que saber qué son las suspensiones, porque lo tuvieron que haber aprendido en contratación estatal, por alguna razón válida, que tenga justificación y que no sea culpa directa del proyecto, por ejemplo, aquí se presenta una suspensión. La actividad originalmente, esta por ejemplo, digamos que duraba 3 días, y se presentó una suspensión también de 3 días. Eso no quiere decir de que esa actividad está durando más del tiempo que es, porque el tiempo de suspensión no vale dentro del tiempo de lo que es un proyecto, ¿sí? Simplemente es un tiempo que no se tiene en cuenta. Y continuamos tal cual como veníamos desarrollándonos. Si habíamos ejecutado 2 días de esa actividad y solo nos faltaba uno, bueno, si logramos hacerlo en uno después de la suspensión, simplemente desarrollamos esa actividad en la duración que estaba presupuestada, en la que se había programado. Es decir, no hay ningún problema. Eso en esos casos cuando se presenten suspensiones. Descubrir que una tarea es más larga de lo previsto supone incrementar su grado de urgencia. Ajá. Entonces vamos a entender de pronto aquí lo que es la cuestión de la holgura que les estaba diciendo. Ya más o menos con lo anterior se entiende cómo es una ruta crítica, ¿sí? Y según, digamos, la secuencia de actividades, es decir, cómo están concatenadas unas con otras, también podemos entender lo que es la parte de la holgura y si requiere de, digamos, de alguna focalización diferente o exhaustiva según sea el caso. Una vez más. Descubrir que una tarea es más larga de lo previsto supone incrementar su grado de urgencia. Voy a hacer en ese tonito, en ese color, como para que me entiendan qué es lo que es la holgura. Le estoy colocando algunas actividades como para que lo puedan identificar y que no necesariamente la holgura de una actividad tiene que ser exactamente igual en el resto de actividades. Por ejemplo, en esta actividad que es excavación manual, supongamos, a manera de ejemplo académico, que esa actividad, su duración es de 3 días. Listo, perfecto. Pero en el cálculo de tiempos con los métodos de programación,
les da que tiene 2 días de holgura. Es decir, tienen chance aún, si por alguna razón en estos 3 días no han terminado de ejecutar toda la cantidad de obra de excavación manual del proyecto, aún tendrán chance de 2 días para poderla ejecutar. Esta actividad, estribos de amarre de 3/8 para viga de amarre, es decir, una actividad de aceros de refuerzo. Dura la actividad 2 días, la que está en azul. Y en los cálculos de tiempo de esa actividad tiene chance de 1 día, es decir, tiene holgura de 1 día. Las holguras son importantes también identificarlas en los resúmenes del cronograma para poder prever si estamos llegando a una situación crítica o no. Para eso nos sirve. Y esta otra actividad, refuerzo longitudinal de columnas con diámetro de media. La actividad dura 1 día, pero tiene chance, es decir, tiene holgura de 2 en este caso. Esta actividad de viga sobre muro, en concreto de 21 megapascales, tiene duración de 2 días, pero tiene una holgura de 3 días. Entonces, eso sale precisamente del cálculo de tiempo según el método de programación. Supongamos que lo tenemos. Nosotros realmente vamos a analizar esto ya cuando iniciemos el proyecto. Nosotros se supone que vamos a tener esta información. Y ojo, si por alguna razón en el proyecto al cual nos vinculan como residentes de obras no tiene el cronograma, en ese momento se hace obligación del residente generarlo, ¿sí? Pero sobre todo hay que aprender a interpretar eso. Entonces, supongamos ahora de nuevo, según lo que estábamos hablando allá, esta actividad. Gastamos los 3 días que tenía originalmente de duración. Listo. Como tenemos holgura, no se nos convierte aún en una actividad de ruta crítica. Consumimos otro día de desarrollo. No hemos terminado todavía la cantidad de obra de esa actividad. Bueno, preocupante, pero aún tenemos chance de 1 día. Y ojo, cuando ya vamos a pasar a la última holgura, es decir, al último chance que tenemos de ejecución de esa actividad, en ese momento esto se nos volvió crítico. Entonces, descubrir que una tarea es más larga de lo previsto, lo previsto era lo que teníamos en azul, supone incrementar su grado de urgencia. Obviamente, nosotros ya vamos a pasar a tener en cuenta de que esto no nos pase. Pero si nos pasa, por lo menos que no lleguemos a pasarnos incluso de la última holgura, porque si no, esa actividad ahora ya se nos convierte en actividad de la ruta crítica y por tanto se nos atrasa más el proyecto. ¿Entendido eso? Profe, en ese caso, al tener un grado de urgencia, aumenta uno, digamos, en excavación manual, el número de personal para resolver ese problema. Depende de la situación. A veces, meter más personal se puede, pero no todas las veces se puede, porque de pronto esta actividad, digamos, el problema no es específicamente porque no tengamos personal. Puede ser que hayamos programado muy bien la mano de obra y los tengamos para ejecutarlo, pero resulta que acontece que de pronto el estudio de suelos fue mal hecho y lo que resultó es que cuando empezamos a excavar nos empezó a brotar agua, es decir, nos encontramos con el nivel freático y eso no estaba presupuestado. Esa entrada ya genera una demora. Entonces nos va a tocar buscar, digamos, motobombas, extraer el agua y poder llegar a la excavación que es. O nos toca empezar a generar otro tipo de actividades para poder que se ejecute esa. Y ojo, eso ahí en ese caso no era de meter mayor personal, es decir, no era de pronto por bajo rendimiento del que teníamos haciendo esa actividad. También se nos puede presentar por esa situación de que sea bajo rendimiento, que lo que se haya proyectado originalmente, digamos, no, que es que ejecutan
10 metros cúbicos diarios, ok. Y la actividad fuese de 30 metros cúbicos, pues quiere decir de que cada día, en esta en particular, que duraba 3 días, cada día tenían que desarrollar 10 metros cúbicos. Puede ser que el rendimiento solamente les da para 5, entonces, se nos empieza a correr el desarrollo de la actividad. En ese caso, habría que verificar si el personal no está trabajando como debe ser o simplemente no está el personal que se requería para eso. Pero eso ya es una evaluación particular según la situación. ¿Se entiende? Listo, bro. Profe, y en el Sí, caso de que señor. la actividad sea precedente, ¿toca Sí. modificar el diagrama? Si la actividad es precedente, por ejemplo, para los que de pronto no entienden qué es eso de precedencias, algo precedente es algo que toca hacer antes de. Entonces, digamos, lo que tenga que ver con esto, con lo de muro, o con el pañete y el estuco. Vamos a hacerlo con esos dos ejemplos. Para uno poder estucar la actividad de estuco, ¿sí? Que es uno de las actividades que normalmente entran en mampostería y que lo que hace es un recubrimiento al pañete para poder, digamos, preparar el muro para recibir lo que es el acabado de pintura. Entonces, en ese caso, nosotros esta actividad de pañete obligatoriamente tiene que ser precedente de la actividad de estuco, ¿sí? Eso es una precedencia. Actividades que están directamente relacionadas y que una se tiene que ejecutar por la otra. Ahora bien, me repite la pregunta respecto de eso, que la precedencia, ¿qué? O sea, si la actividad es precedente, ahí tocaría modificar todo el diagrama de la actividad en adelante. Pues es que si esta actividad, por ejemplo, no tiene holgura, no, definitivamente sí. Si llega a tener holgura, pues esperamos a ver si lo logramos, digamos, recuperar dentro del margen de holgura que tenga. Pero si es directamente como por ejemplo, esta actividad, así como está, normalmente sería de pronto parte de la ruta crítica, ¿sí? Actividades muy secuenciales, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, si se nos retrasó la actividad precedente, pues de una vez se nos retrasa la siguiente actividad y por tanto se nos corre el proyecto. Lo que hay que entender y hay que saber es cuáles son las actividades de la ruta crítica. Y algunos dirán, bueno, ¿y yo cómo identifico aquí ruta crítica? La ruta crítica sí sale dependiendo de los cálculos de los tiempos según el método de programación. Y fijo una actividad que no es ruta crítica, tiene holgura, ¿sí? Las actividades de ruta crítica son las que tienen holgura o ese margen de tiempo, de ese chance, tienen holgura 0. Entonces, supongamos en este caso, nada más mirando ese pedacito del cronograma, yo le tengo holgura a 1, 2, 3, 4 actividades. Quiere decir que todas las otras son ruta crítica. De entradita habría que, digamos, ponerle más atención cuando se estén ejecutando todas las otras actividades, porque no nos da chance de espera. Es decir, si se nos atrasa un día, se nos atrasa un día el proyecto. Si nos atrasa 2 días, 2 días el proyecto. Y si, por ejemplo, esta actividad tiene un retraso y esta otra actividad que no tiene holgura también tiene un retraso, pues entonces empezamos a acumular retrasos tanto de esta como de esta. Y se nos empieza a retrasar muchísimo más la entrega del proyecto. Eso es lo que ocurre en esos casos. Entonces, así no sepan todavía calcular los tiempos y calcular la ruta crítica y demás, por lo menos si tienen este tipo de información, que normalmente es la que van a tener, obvio que para cuando lleguen allá sí tienen que saber calcular esas cosas, obvio que sí. Para eso es una de las asignaturas. Tendrán que identificar eso. ¿Cuáles tienen y cuáles no tienen holgura? Las que no tengan holgura son actividades de ruta crítica y de una vez lo que se retrase, una actividad de la ruta crítica, se retrasa el proyecto. Si todas se retrasan, independientemente, la sumatoria de retrasos será todo lo que se va a retrasar de entregar el proyecto. Y las actividades que tengan holgura
pues mientras se pueda consumir dentro de la holgura, no pasa nada. Cuando consuman toda la holgura, se configura, en ese momento se transforman en actividades de ruta crítica. ¿Entendido esa parte? Obviamente que lógico que todo esto pues les toca a ustedes empezar a leer y empezar a ilustrarse más. Pero más o menos con eso que les estoy diciendo, eso es un resumen general de esa parte de entender qué es eso de la ruta crítica y qué es eso de la holgura en un resumen del cronograma del presupuesto. Ya se va a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link.